Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto y un placer. Recording in progress. Es un gusto, buenas noches, estar nuevamente con ustedes en el último webinar de este mes de octubre, en los que estuvimos viendo casos manejados bajo mi instrucción. El día de hoy vamos a manejar, queremos presentarles un caso clínico que fue manejado con mi residente Henry Martínez. Es un residente saliente de esta generación y lo vamos a presentar con nuestra queridísima Alicia Wonchan. Es una residente, nuestra residente de segundo año. Este caso clínico, como el que hemos presentado en ocasiones pasadas, lo que se trata es compartirles a ustedes los manejos que llevamos en nuestro Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, la forma en que los tratamos a través de un diagnóstico completo, preciso, y de esta misma forma nos permite determinar un tratamiento más asertivo. El día de hoy vamos a hacer la revisión o la introducción de la implicación clínica que presentaba 3 factores importantes en nuestro caso clínico. La primera, vamos a hacer la revisión de lo que es el manejo del arco extraoral, los tipos de tracciones, cuáles son los efectos del manejo del arco externo con respecto a los centros de rotación y resistencia, los efectos que conlleva en un paciente clase 2, que es el caso del día de hoy, así como vamos a hacer la revisión de un artículo, de un caso clínico, un reporte de caso presentado, revisado del doctor Christian, que también habla de un canino retenido bajo la tracción de un cantilever manejado con anclaje. Y por último, vamos a hacer la revisión de qué es un odontoma, su clasificación y su manejo, así como su diagnóstico a través de la imagenología. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestra residente que nos va a presentar el día de hoy. Este caso que lo manejé con mi querido Henry, maravillosamente, me encantó, me gusta hacer muchísimo ortopedia y nuestra maestría es ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Y aquí se aplica lo que nosotros hemos aprendido y que hemos enseñado a nuestros alumnos. Sin más, Ali, bienvenida, bienvenidos todos a este último webinar de este mes. Somos todo oídos y estamos para aprender y compartir con todos los que nos escuchan y los que están viéndonos desde Instagram y Facebook. Adelante, Ali. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera revisión, que va a tratar sobre el uso del arco extraoral en la modificación o en su papel en la modificación del crecimiento. Es importante pues saber que este tipo de aparatología ortopédica es utilizado en pacientes de clase 2 para hacer una corrección del mismo, en el cual hace una retención del hueso maxilar y permite el crecimiento hacia adelante de la mandíbula. Entonces, este tipo de aparato ortopédico, además de causarnos esto, nos da otros efectos como el movimiento distal de los molares y los cambios en la longitud de arco, porque también nos provoca una expansión del mismo. Aquí tenemos tipos de arcos extraorales que van a ser según la dirección de la tracción de la fuerza. Estos van a ser divididos en 3. El primero va a ser el occipital o alta, tracción combinada, y hay tracción cervical o baja. Dentro de los componentes del arco extraoral vamos a tener que tiene un arco interno y un arco externo. El arco interno, su modo de aplicación de cómo se activa, debe ser utilizando un doblez de omega loop y además una compensación de bayoneta mesial de los primeros molares superiores. Cabe recalcar que pues esta colocación del arco extraoral debe ser con tubos dobles para esta inserción del arco y hacer sus activaciones. En cuanto a los efectos que nos produce, dependiendo del punto de aplicación de la fuerza, vamos a hablar sobre en relación del arco externo con respecto al arco interno. Entonces, cuando tenemos el arco externo por arriba del arco interno, ¿qué nos va a provocar?
Esto nos provoca que la raíz se extruya, que haya una extrusión, una distalización y un tipeo. Cuando tenemos que el arco externo con respecto al arco interno es paralelo, vamos a tener que el efecto va a ser que va a haber una intrusión, una distalización y un tipeo de la corona. Y si tenemos que el arco externo está por debajo del arco interno, vamos a tener que la corona va a hacer un movimiento de extrusión, distalización y también de tipeo. Es importante pues recalcar que estos tipos de movimientos del arco externo dependerá de la tracción del mismo. Entonces, vamos a describir qué tipo de pacientes se utilizan estas tracciones. En cuanto a pacientes que tengan clase 2 esqueletal y clase 2 molar, deben tener también el plano mandibular mayor a 42 grados. Esto va a conllevar que los pacientes utilicen una tracción alta para haber un control de su dimensión vertical que ya está aumentada, pacientes hiperdivergentes. En cuanto a la tracción combinada, van a ser para pacientes que son diagnosticados clase 2 esqueletal, tanto también clase 2 molar, con un ángulo de plano mandibular de 36 a 42 grados. Entonces, esta tracción va a ser pues que sea de manera lineal. En cuanto a la última tracción, que es la que tiene nuestra paciente que vamos a presentar en el día de hoy, es la tracción baja para pacientes clase 2 esqueletales con clase 2 molar y teniendo un ángulo de plano mandibular que sea menor de 36 grados, como vemos en la imagen. Entonces, ¿cómo es la mecánica que se hace este tipo de arco extraoral? En estos pacientes lo que hacemos es que el arco externo va a estar por debajo del arco interno. Eso es súper importante cuando hacemos una tracción cervical. Y esto, pues, es importante que cuando coloquemos el arco interno en el tubo doble, este arco interno tiene que estar 2 milímetros separado de los incisivos superiores. Y la ubicación de este arco pues, tiene que estar a nivel entre los labios superior e inferior. Así como luego de, pues, hace el efecto de distalización, también vemos la mejora del perfil con el avance de la mandíbula, un crecimiento, pues, hacia adelante de la mandíbula. Aquí vemos un efecto a nivel dental, pero como sabemos, el arco extraoral de tracción cervical nos va a producir 3 efectos, que pues una vez aplicada la fuerza del arco interno con el arco externo y sus fuerzas de tracción, que la inicial es de 8 onzas y una fuerza posterior de 16 onzas, nos va a provocar un movimiento de distalización, un tipeo y de extrusión. Siguiendo con la segunda revisión del artículo, aquí vamos a hablar un poco de un caso clínico que nos presenta el doctor Cristian. Aquí tengo el QR por si quieren revisar este artículo, que va a tratar de la tracción de un canino inferior retenido. ¿De qué se va a tratar? Este es un paciente masculino de 16 años, 2 meses, en el cual vemos que tiene la presencia de los dientes deciduos, un odontoma debajo de ella y el canino inferior izquierdo permanente retenido. Entonces, ¿cuál fue el plan de tratamiento inicial? Se hizo el tratamiento de la extracción de los deciduos del odontoma y esperar a que erupcionara fisiológicamente este canino. En el proceso de que se hizo esta cirugía, se vio que no erupcionaba este canino inferior. Entonces, ¿qué nos decía pues la parte medular de este tratamiento? Que nos dice es que había que hacer una adecuada remoción total de este defecto óseo para liberar, cuando ya veamos la corona de este diente retenido, ya tener podemos colocarle el aditamento que es lo que vemos el EYLET, que es un aditamento con un ojal que nos sirve para una tracción. Como segundo punto importante es que necesitamos un anclaje que fue con microtornillo utilizando un 2x12 con torque screw, en el cual se fabricó un cantilever en acero de 19x25 para hacer esta tracción del canino. Entonces, es importante saber cómo fue la activación de este cantilever. Pues para saber es importante saber cómo fue confeccionado también. Entonces, su confección fue esto fue un hélice cerca del microtornillo en el cual va a estar compuesto, además de una L,
que va hacia el centro de donde está el canino para la tracción. Esto nos ayuda a disipar las fuerzas del mismo y es importante que se aplicara una fuerza de mayor de 4 onzas, así como vemos en las imágenes. Entonces, como tercer punto, vamos a hablar un poco sobre lo que es un breve resumen de lo que es los odontomas. Es importante pues saber que estos son tumores odontogénicos de los más comunes que tienen una incidencia del 22%. Es un tumor clasificado de manera benigna y en su mayoría de los casos es asintomática. Su etiología es desconocida, pero puede ser por factores locales como traumatismos, procesos inflamatorios y o infecciosos y anomalías hereditarias. Es importante, pues estos tipos de odontomas son muy comunes, del 9% al 30% dentro del total de ellas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre su clasificación y diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, es importante que tenemos que tener radiografías de rutina cuando recibimos al paciente para saber hacer un diagnóstico diferencial de ella. ¿Qué sucede? Cuando hacemos un examen clínico, a veces estas lesiones no las podemos ver a simple vista. Entonces es importante pues tener radiografías en manos para descartar cualquiera de estos tipos de lesiones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la clasificación. Entonces, se clasifican en dos grupos diferentes. Uno es el odontoma compuesto, en el cual esto tiene una incidencia del 9 al 37% y se encuentra mayormente en la zona de los maxilares y en la zona anterior. Esto se va a presentar dentro de la radiografía como una lesión radiolúcida que puede ser solitaria o múltiple, y estas normalmente no generan o causan una expansión ósea. Por lo tanto, en un examen visual no va a haber no podríamos visualizarlo o detectarlo en el mismo porque no hay una expansión en el proceso alveolar. En cuanto al odontoma complejo, estas son lesiones que se encuentran mayormente en la zona mandibular posterior y estas tienen una incidencia del 5 al 30%. Es mucho más común ver el compuesto que el complejo. Estos son, en la radiografía lo podemos identificar como una imagen radiopaca pues ovalada y va a ser de forma irregular y normalmente está definida con una zona radiolúcida. Estos tienen una forma amorfa o como una masa única. Estas lesiones sí van a presentar una expansión leve del proceso alveolar o moderada. Estos tipos de lesiones mayormente se encuentran en el sexo femenino en ambas odontomas. En cuanto al tratamiento de elección de estos tipos de lesiones, nos dice que por lo general estos son tumores encapsulados, tienen un limitado crecimiento pues, y también una tasa muy escasa de recidiva. Entonces, el tratamiento de elección de estas lesiones son la extirpación quirúrgica. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando nosotros tengamos pacientes pediátricos y veamos que tiene algún retraso en su erupción, en lo que es un desplazamiento de algún órgano dental, tenemos que estar pendiente con sus radiografías, ver si hay una lesión de este tipo odontogénico, para pues descartarlos y evitar que haya interferencias en su erupción de los dientes permanentes y a la vez pues causar mayor destrucción del hueso y pues evitar esta parte. Entonces es importante en estos tipos de casos detectarlos a tiempo para hacer la extirpación y interceptarlos. Bueno, muy bien, Ali. Aquí me comentan que se pasó muy rápido la portada y el primer artículo al final. Con todo gusto podemos pasar, voy a hacerles el pase para que puedan leer el QR. Pues efectivamente, estas fueron las 3 implicaciones clínicas que nuestra paciente Alexia pues eran predeterminantes para su tratamiento o considerarlas clínicamente. El asunto con la tracción del canino, es bien importante que haya la remoción primaria. Si no se hace la remoción completamente, entonces, pues nunca vamos a lograr el objetivo.
Y como lo comentó Ali, el arco, el brazo de poder o el cantilever debe de tener esas condiciones de loop cerca de la cabeza, pues para hacer la distribución de fuerzas. Y la parte también importante es que cuando se hace el doblez en L, debe de traer un componente extrusivo. Entonces, Ali, muy bien tus revisiones de tus 3 artículos. Es bien importante también identificar este tipo de odontomas, ¿verdad? Porque si no, pues el asunto es que no nos podemos quedar en una radiografía, tenemos que tener las herramientas, como lo vamos a ver ahora en el caso clínico, cómo las imágenes 3D son fundamentales e importantes en la base de un diagnóstico y por consiguiente en el tratamiento. Pues entonces, Ali, entremos a nuestro caso de nuestra paciente de uso de arco extraoral con nuestra tracción del canino inferior. Adelante, Ali, te escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a ya presentar el caso clínico del día de hoy, en el cual nuestra paciente se llama Alexia, de sexo femenino, pues tiene 13 años de edad, 5 meses. El instructor a cargo fue la doctora María Angélica Sánchez, de inicio a fin, y el residente responsable, el doctor Henry Martínez Orellana, de inicio a fin, presentado hoy por mí. Entonces, como motivo de consulta, la paciente nos refiere que tengo dientes chuecos. Como diagnóstico, la paciente es una clase 2 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar y canina bilateral, líneas medias no coincidentes, el órgano dental 33 retenido y presente el órgano dental 73, con odontoma compuesto, un apiñamiento moderado superior, overjet y overbite aumentados, segundos y terceros molares. Información: la paciente no presenta hábitos. En cuanto al tratamiento, consistió en una fase ortopédica y luego una fase ortodóntica. En la fase ortopédica se utilizó un arco extraoral de tracción cervical. En su fase ortodóntica fue alineación, nivelación, extracción del órgano dental 73 y el odontoma compuesto, la tracción del órgano dental 33, detalle y retención. En cuanto a la aparatología fija, ella utilizó brackets de prescripción ROD de 0.22 por 0.028, bandas en 6 superiores con tubos dobles, tubos bondeables en 6 inferiores y 7, tubos dobles rectangular bondeable en el órgano dental 36, microtornillo de 2x12 con perfil transmucoso largo. En el shelf inferior, un cantilever inferior izquierdo fabricado de 17 por 25 de acero inoxidable. En cuanto a la retención, se utilizó un circunferencial superior e inferior con cinturón vestibular y el tiempo de tratamiento activo fue de 2 años. En cuanto al análisis facial, la paciente presenta los quintos simétricos y la línea media superior coincidente con la línea media facial. En cuanto a sus fotografías de perfil extraorales, en cuanto a la línea estética rígida y corroborado con la cefalometría lateral de cráneo, es de 1 milímetro en labio superior y de 0 milímetros en el labio inferior. Presenta los tercios faciales proporcionales. En cuanto a su resumen cefalométrico en sus criterios esqueletales, la paciente es una clase 2 esqueletal probada con el análisis de Steiner y Witz. En cuanto a su crecimiento, ella es paciente normodivergente. En cuanto a su gonionation, sillanación, francomandibular y sus tercios faciales proporcionales. Ella presenta una mandíbula más pequeña que el maxilar, probada con el análisis de Harwell y Twig. Aquí tenemos, entre los criterios dentales, la paciente presenta el incisivo superior e inferior protruidos inclinados según el análisis de Steiner y con respecto a su base ósea. Y en cuanto a la línea estética de Ríquez, pues es proporcional también en norma y sus vías aéreas superior e inferior están permeables. Aquí vemos su lateral de cráneo con los trazos del análisis de Steiner, Harwell, Down, Witz y Twig. En cuanto al análisis intraoral de frente en oclusión, vemos que la línea media inferior está desviada 2 milímetros hacia la izquierda. Y en cuanto a sus fotografías de laterales, vemos que tiene una marcada clase 2 canina, al igual que una clase 2 molar bilateral. En sus fotografías oclusales superiores, aquí vemos que tiene una forma de arco irregular. Vemos que le hace falta espacio para la incorporación del canino del OD13 y en el arco inferior presenta un
en forma de arco oval y la presencia del canino deciduo del lado izquierdo, como vemos en la foto. Aquí vemos los modelos digitales de frente, overjet derecho e izquierdo con un overjet de 4 milímetros y un overbite de 30%. En cuanto a su panorámica, vemos que la paciente presenta 23 dientes permanentes con sus segundos y terceros molares en formación, al igual que la presencia del órgano dental 73, con el odontoma compuesto debajo de ella y el órgano dental 33 retenido con la formación radicular en el borde de la mandíbula. Okay. En cuanto a la tomografía en imágenes 3D, aquí vemos que en una vista sagital se ubica lo que es el odontoma y el canino inferior retenido. Aquí vemos un video en una imagen 3D de nuestra tomografía computarizada del ESAT 3DI con una visualización de solo dientes en el cual vemos y apreciamos todos los dientes que presenta la paciente junto con el odontoma y el canino retenido. Y pues aquí en la imagen inferior vemos un corte que se hizo con esta visualización, donde vemos el canino retenido, el odontoma debajo de ella y pues arriba de ella que diga y el canino deciduo. En cuanto a los objetivos generales del tratamiento, a la paciente se planteó una corrección del perfil labial, una clase 1 molar y canina bilateral clase 1, corrección del overjet y overbite, corrección del apiñamiento maxilar, líneas medias dentales coincidentes y la tracción del OD33, además de la corrección de la relación esqueletal de la paciente, lograr correcta intercuspidización, extracción del odontoma a nivel del órgano dental 33, de exodoncia del 73 y restauración del borde incisal del órgano dental 12. En cuanto a los objetivos específicos, para la corrección del punto A, por medio del uso del arco extraoral de tracción cervical, se utilizó 14 horas al día por 450 gramos. La paciente lo utilizó por 6 meses. En cuanto a la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular y obtención de la clase 1 molar y canina bilateral, se realizó por medio de la alineación y nivelación con el bondeo completo superior e inferior y secuencia de arcos nitis y de aceros superior e inferior, junto con elásticos clase 2 largos bilateral. Para la tracción del canino se hizo por medio de una ventana quirúrgica en el cual también se colocó un microtornillo en shell mandibular de 2x12 con perfil y la confección de un cantilever en 17x25 de acero, colocación de un botón y loops de ligadura de 0.10, cadena de segunda generación, con fuerza de 150 gramos. En cuanto a la corrección de las líneas medias dentales, se realizó por medio de mecánica de elásticos intermaxilares, asimétricos cortos, clase 2 del lado derecho y clase 3 del lado izquierdo, con una fuerza de 4.5 onzas a 3/16. Para la obtención de la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional, se realizó por medio del detallado con arcos de acero rectangular, dobleces de segundo orden, tip, corona distal y extrusión del 33 y 34, uso de cadenas de 6 a 6 superior e inferior, elásticos en delta 1/8, 6.5 onza bilateral. En cuanto a la estabilidad y post-tratamiento, se realizó mediante la retención con retenedores circunferenciales con pantalla vestibular superior e inferior. Aquí vemos imagen de lo que fue la remoción del odontoma y lo que fue pues la tracción del canino. Aquí vemos en la imagen una imagen intraoral en la cual pues ya habíamos explicado en nuestra revisión que pues es el microtornillo, el cantilever y que esté en el centro donde vamos a hacer la tracción del canino y el open hole para mantener el espacio. Aquí tenemos fotografías de las secuencias del tratamiento intraorales en el cual la paciente mediante el uso del arco extraoral, se también utilizó una técnica 4x2 con mangueras
tubos en los 6 dobles. En inferior se hizo la colocación de 6 a 6, alineación y nivelación, colocación de un open call para obtener el espacio, y pues aquí vemos para la tracción del canino con el uso de esta mecánica. Y después, ya una vez que ya tuvimos el canino en boca, se hizo mayor intercuspidización y incorporación del canino con uso de elásticos intermaxilares. En cuanto a las comparaciones de inicio, progreso y final, la paciente fue simétrica de inicio, progreso y final. En cuanto a los quintos, fue simétrica de inicio a fin. En cuanto a la línea media superior con respecto a la línea media facial, fue coincidente de inicio a fin. En cuanto a las fotografías extraorales de perfil, mejora de inicio al final del tratamiento con la línea estética de Ricketts a 2 milímetros en el labio superior y 0.5 en el labio inferior. En cuanto a sus tercios faciales, ella fue proporcional de inicio a fin. En cuanto a al análisis intraoral, la paciente al inicio tenía una relación molar y canina clase 2 y terminó con una clase 1 y canina bilateral. En cuanto a la línea media, fue coincidente al final del tratamiento, se aumentaron las distancias intercaninas e intermolares, se obtuvo la forma de arco oval. En cuanto a sus criterios esqueletales, la paciente terminó con una clase 1 esqueletal, fue normodivergente de inicio a final, se mantuvo esta divergencia, mejoró su width a clase 1 y sus vías aéreas fueron permeables de inicio a fin en superior e inferior. En cuanto a el tamaño de su mandíbula, ella presentó la mandíbula pequeña y el inicio y al final del tratamiento un poquito más grande. En cuanto a su proporción facial, ella fue proporcional de inicio a fin. En cuanto a sus criterios dentales, la paciente había iniciado proinclinado y protruido en sus incisivos superiores e inferiores. En su final, ella mejoró esta posición del incisivo superior e inferior con respecto a su base ósea, y su línea estética de Ricketts también mejora al final del tratamiento. Aquí vamos a ver las laterales de cráneo de inicio, progreso y final, viendo cómo la relación esqueletales mejora en el progreso y final. En cuanto a sus panorámicas de inicio, progreso y final, vemos que ella termina con 28 dientes presentes, con los terceros molares en formación, y vemos que ya el canino inferior izquierdo permanente ya está incorporado en boca, en una correcta posición. Vamos a ver comparaciones ahora de las fotografías intraorales en oclusión, en el cual ella había iniciado con la línea media inferior desviada, y vemos cómo va mejorando y coincide al final del tratamiento. La línea media inferior con la línea media superior. Aquí en la secuencia de movimientos dentales vemos cómo se inicia con la alineación y nivelación, el uso del arco extraoral y pues la restauración del OD12. Vemos cómo se genera el espacio del canino inferior y la correcta intercuspidización, el canino inferior del lado izquierdo pues, en el arco, y teniendo las relaciones caninas y molares adecuadas. Aquí vemos los modelos digitales de inicio y final. En cuanto a sus fotografías laterales de inicio, del lado derecho de inicio, progreso y final, vemos que ella inició con una clase 2 franca, pues pasó una clase 3 canina, y luego al final del tratamiento vemos cómo hay una correcta intercuspidización, una relación molar y canina, clase 1 estable. Aquí en la secuencia de movimiento dental vemos cómo se logra esta obtención del espacio con la distalización mediante el uso del arco extraoral de tracción baja, y vemos que con la alineación y nivelación y tracción del canino y detallado, pues se obtiene la clase 1 canina y molar de la paciente del lado derecho. Aquí modelos digitales del lado derecho, inicio y final.
En cuanto a sus fotografías del lado izquierdo, de inicio, progreso y final, vemos cómo inicia, que es clase 2, canina marcada. En el progreso ya mejora esta clase canina y molar llegando a clase 3, y ya al final del tratamiento vemos una correcta clase 1 y molar con una correcta intercuspidización. Aquí vemos un MOR de este lado izquierdo en el cual se ve la distalización gracias al uso del arco extraoral, obteniendo el espacio en nuestra parte posterior y haciendo que con la tracción del canino mediante el uso del cantilever y el microtornillo como anclaje, se tracciona el canino y incorporamos este al arco. Aquí modelos del lado izquierdo y digitales, inicio y final. En cuanto a sus fotografías oclusales superiores de inicio, progreso y final, vemos que va mejorando la posición del canino del OD13, incorporándose al arco. Vemos los espacios que se producen gracias al uso del arco extraoral de tracción baja, que nos provoca una distalización de los molares, y vemos al final en la oclusal que hay una correcta forma del arco e incorporación de los dientes del canino que estaba fuera del arco, en armonía. Aquí un MOR del oclusal superior, que vemos como el canino va incorporándose al arco, esta obtención del espacio con el arco extraoral. Y vemos cómo termina con una buena forma de arco en armonía y una buena posición de los incisivos. Aquí en las comparaciones de los modelos en oclusal superior de inicio y final, vemos que hubo un aumento de la distancia intercanina de 0.24 milímetros, un aumento de la distancia intermolar de 0.01 milímetros y una longitud, también un aumento en la longitud final de 2.37 milímetros, gracias a la distalización. Aquí una sobreimposición de los modelos superiores, en el cual el modelo amarillo es el inicio y el verde es el final, el cual vemos la distalización de los molares y la retroclinación de los incisivos superiores, al igual que una mejor forma del arco. En sus fotografías oclusales inferiores, de inicio, progreso y final, vemos que al inicio tenía la presencia del canino inferior, cómo se obtiene el espacio para la tracción, y al final cómo ya tenemos incorporado la tracción del canino deciduo y una buena forma de arco. En su secuencia de movimiento dental vemos que pues se hace la alineación y nivelación, la remoción del canino deciduo y del odontoma, y se hace la tracción del canino con la mecánica que habíamos mencionado, con cantilever, y vemos cómo se incorpora al arco. En cuanto a las comparaciones de los modelos digitales de oclusal inferiores y de inicio y final, vemos que hubo una disminución de su distancia intercanina de menos 0.37 milímetros, recordando que fue tomado con el canino deciduo al inicio y ya al final fue con el canino permanente. En su distancia intermolar hubo un aumento de 1.92 milímetros y la longitud final también hubo un aumento de 4.23 milímetros. Aquí vemos sobreimposición de los modelos inferiores. En cuanto a las sobreimposiciones, vamos a empezar con la sobreimposición sobre componente craneofacial de inicio-final, en el cual vemos que la paciente inició con 13 años y 5 meses, ella todavía tenía remanente de crecimiento, entonces hay un crecimiento hacia abajo y hacia adelante de esta componente craneofacial, y vemos una rotación ligera de la mandíbula en sentido horario, y también una corrección en el perfil. Como vemos, el labio superior se retruye un poco y en el labio inferior se protruye un poco al final del tratamiento. En cuanto a la sobreimposición sobre maxilar de inicio final, vemos que con el uso del arco extraoral, que nos
contenía el crecimiento del maxilar, vemos cómo hubo una reducción del punto A y vemos también que se mejoró lo que fue la inclinación del incisivo superior, que se retroclina, al igual que como el arco extraoral nos provoca una distalización de los molares, vemos que también hubo una distalización del mismo, del primer molar. En cuanto a la sobreimposición sobre sínfisis, inicio-final, vemos que el incisivo inferior se retroclinó y el primer molar inferior se verticalizó, como vemos aquí en la imagen. En cuanto a su retención, la paciente se le colocó circunferenciales superior e inferior con pantalla vestibular. Aquí vemos fotografías de sonrisa extraorales de la paciente de inicio, progreso y final, en el cual podemos decir que ella mejoró en cuanto a, se pudo lograr todos los objetivos planteados en esta paciente, mejorando pues todo lo que es su estética y su función y su salud bucal. Aquí vemos en su paciente. Listo, pues aquí finalizando, solo me queda agradecer, gracias a mi casa de estudios del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, por darme la oportunidad de estar con ustedes en este webinar del día de hoy, a la doctora María Angélica Sánchez, pues al residente también, que ya está de salida, el doctor Henry Martínez, que llevaron un excelente caso, cómo fue su manejo, todo lo que pudo conllevar esta paciente para poder llegar a los objetivos logrados y pues permitirme pues estar la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Ali, si puedes poner solamente la presentación de tu caso. Y la primera, mientras te colocas, ¿hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, algo que podamos hacer alguna observación, aclaración, algo que pudieran o que le haya de interés? Miren, aquí ya está el QR que me mandaron que había pasado rápido. Este QR, bien vale la pena que lo tomen. Observen que el autor es el doctor Nanda y está muy, muy bonito el artículo, muy interesante, porque hemos ido dejando a lo largo del tiempo o le hemos apostado menos a los aparatos ortopédicos. A mí personalmente me gusta mucho el aparato, el arco extraoral, me gusta mucho la ortopedia, hacer una ortodoncia o en este caso una ortopedia interceptiva, y eso permite darle alternativas al paciente, en este caso a Alexia, y poder tomar el caso desde una primera fase ortopédica y posteriormente hacer la fase ortodóntica. Entonces, no hay ninguna duda, ahí ya pusimos el QR. ¿Alguien que tenga dudas a preguntar? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, quiero darle las gracias. Ahora sí, Ali, con tu imagen última, darle las gracias efectivamente a nuestro Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que siempre nos tiene al filo del aprendizaje, siempre nos enriquece, tanto como profesores y como alumnos, a tener siempre la inquietud de seguir aprendiendo día a día. Entonces, yo agradezco siempre, como lo digo, tengo tatuado en el corazón a mi escuela, que me ha permitido aprender y enseñar. Y tengo tatuado a todos mis alumnos que siempre son de gran nivel. Gracias, Henry. Enhorabuena que ya vas a tu país, regresas a tu país. Sin duda alguna serás un extraordinario, porque ya lo eres, un ortodoncista y un ortopedista con ese grado de maestría que te llevas preparado y que se llevan toda esta generación que terminó, todos son extraordinarios residentes y que les auguro todo el éxito del mundo. Y en este caso a la doctora Alicia Wong, a la incorporación de un segundo año, en donde viene un segundo año fuerte, difícil, que así es nuestra maestría,
para que ella pueda culminar como en un año, como todos los de su generación, empezar a desarrollar sus propios boards. Entonces, sin más por el momento, agradezco a todos su presencia aquí. Que Dios los bendiga.